tal? Nuestro trabajo de investigación que realizamos mi compañera Kiara y yo está enfocado en una problemática que surgió en el año 2020 a raíz de la llegada de la cepa del virus SARS-CoV-2 y el nuevo coronavirus. La situación que en México para mediados del mes de marzo se vería un poco en tela de juicio debido a que existía un cierto temor hacia cuánta probabilidad había de que el virus ya se encontrara en México. Y sí, a mediados del mes de marzo el virus se comenzó a propagar por toda Latinoamérica, siendo esta que el gobierno mexicano tomara la decisión de que el 23 de marzo del año 2020, a través de una publicación por el Diario Oficial de la Federación, decidiera poner al país en un confinamiento que duraría desde ese día hasta el día 30 de abril. Sin embargo, la epidemia rebasó todas las expectativas del gobierno mexicano y el confinamiento se tuvo que prolongar por meses, sin saber en qué momento se llegaría a la normalidad como todos la conocíamos. Durante estos años y meses que ha sucedido, nosotros notamos un incremento en la problemática que a cierto punto puede llegar a ser un tema común y cotidiano de muchos mexicanos. Sin embargo, con el confinamiento se convirtió en una problemática un tanto preocupante. Puede ser común, sí, pero es preocupante. Y hablamos de la violencia intrafamiliar. Este confinamiento hizo que muchas personas abandonaran su cotidianidad lejos del seno de su hogar. Por ejemplo, muchos empleos se cerraron, muchas escuelas, muchos lugares de distracciones fueron cerrados por la pandemia y obviamente esto originó que las familias tuvieran que convivir un poco más dentro del seno de su familia. Esto generó problemas, obviamente, como en todos los lugares. Tal vez la poca o mala comunicación que se tenía con la normalidad, puesto que muchas personas se dedicaban a hacer sus actividades cotidianas, generó un tanto de resentimiento dentro del seno de la familia y obviamente originó un incremento en la violencia intrafamiliar. Les menciono que de este punto se trata de hablar sobre algo cotidiano pero alarmante como lo es la violencia y que pocas veces puede llegar a ser hablado. Se habla incluso de violencia intrafamiliar cuando los casos ya son extremos y nos referimos a la muerte de una persona por violencia. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos por violencia? Cuando hablamos de violencia nos referimos a toda acción u omisión que menoscabe la integridad física de una persona. Esto mismo también va enfocado dentro de la violencia intrafamiliar. Obviamente que todas estas acciones van dirigidas a los integrantes de una familia, menoscabar su integridad física, psicológica, emocional, etc. Nosotros decidimos realizar un problema de investigación basado en investigación documentada que nos diera un poco de perspectiva de qué tan cierto es que la pandemia haya afectado o corrompido hasta cierto punto la manera de comportarse de las personas dentro de su familia y que todas estas acciones conlleven a violencia. Dentro de nuestro proyecto de investigación tenemos en cuenta delimitar esta situación. Obviamente nos referimos a la violencia intrafamiliar en el año 2020 en la pandemia por coronavirus en la Ciudad de México. Pues obviamente es nuestro entorno en el que nos hemos desarrollado, mi compañera y yo. Para plantear este estudio hemos realizado este proyecto de investigación, proponer unas soluciones que no tengan que ver tanto con el gobierno mexicano, puesto que siempre o al menos cotidianamente tendemos a culpar las decisiones del gobierno sobre las acciones de la sociedad, pero no es así. Obviamente dichas propuestas sí están enfocadas en un entorno más formal, pero que a mi consideración y de mi compañera considero que pueden ser viables y pueden ser una herramienta para prevenir a muchas personas de que sufran violencia. Hola, buen día. En este video se hablará sobre el problema prototípico de la materia de Derecho y Justicia Penal. En este equipo está mi compañero Anarco González Cristian Eloy y su servidora Merina Pérez Chiarixel, del grupo 405. La relación que tiene nuestro tema, la violencia interfamiliar en México en la pandemia por el COVID-19 en el año 2020,
Con nuestro problema prototípico es más enfocado al derecho civil, ya que es aquí donde se tipifica el Código Civil Federal en el capítulo 3 de la violencia familiar. En su artículo 323 bis, menciona que el integrante de la familia tiene derecho a que los demás miembros le respeten su integridad física y psíquica, con el objetivo de contribuir a su sano desarrollo para su plena corporación y participe en un núcleo familiar más sano. Y el artículo 323 menciona que los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Por violencia familiar, podemos saber que se considera el uso de fuerza física o moral, así como las omisiones graves que de manera reiterada ejercen a un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma, que intenten contra la integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que puedan producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, que estén casados o juntados, pero de manera correcta sería concubinato. Directamente buscamos usar la base de derecho civil para planear una solución a la violencia interfamiliar que, con la llegada del confinamiento generado por la pandemia, se vio incrementado la violencia en el entorno familiar de las familias mexicanas. ¿Cómo justificamos el problema prototípico? Nosotros elegimos la violencia interfamiliar en México por la pandemia del COVID-19, ya que a inicios del año 2020 la población entró en confinamiento por decreto oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de marzo del año mencionado, donde se establecía que la población estaría un mes en cuarentena debido a la llegada al país de la cepa del coronavirus. El momento en el que no se contemplaba que el confinamiento se extendiera bastante. Terminando este mes, el presidente de la República y el subsecretario de la Salud decretaron que el confinamiento se extendería solamente 2 meses, ya que el incremento de contagios estaba subiendo. Al final de junio, la postura del presidente y el subsecretario de la Salud fue confinamiento continuo hasta que el semáforo estuviera en color verde, que indicaba el control total de la pandemia y que garantizaba que la sociedad civil no estuviera en riesgo de contagios. Con lo antes mencionado, para todos fue inesperado. Se comenzó a notar un incremento de problemas dentro del seno familiar, donde el principal problema era la violencia. Sin embargo, había otros factores a los cuales también se les vio un incremento, como el desempleo, los problemas psicológicos que van de la mano la salud mental y un incremento de usos de sustancias, lo cual era considerado por varias personas como una forma de pasar la pandemia y no aburrirse. Dicha consecuencia que trajo el confinamiento, que ha sido mencionado anteriormente, fue factores principales para generar violencia interfamiliar, como lo son las agresiones verbales, las agresiones físicas y las agresiones psicológicas, que desafortunadamente no podían ser denunciadas, ya que muchos lugares como los ministerios públicos y los juzgados
no operaban de manera continua e incluso una las querían hacer de manera virtual, lo cual fue una pésima idea porque las personas que no contaban con aparatos electrónicos como computadora, celular o así, no podían denunciar que eran víctimas de violencia. Y nuestro trabajo de investigación se centrará principalmente en encontrar cuáles fueron los principales factores que como consecuencia llevaron a la violencia interfamiliar. De manera, este trabajo planteará soluciones o formas de apoyo para quienes aún son víctimas de violencia, ya que aún no llegamos a la normalidad que hemos esperado y que teníamos anteriormente. ¿Cómo justificamos el problema prototípico? Nosotros elegimos la violencia interfamiliar en México por la pandemia del COVID-19 en el año 2020, ya que a inicios del año mencionado, la población entró en confinamiento por decreto oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de marzo de ese año, donde se establecía que la población estaría un mes en cuarentena debido a la llegada al país de la cepa de coronavirus, momento en el que no se contaba el confinamiento se extendiera más. Terminado este mes, el presidente de la República y el subsecretario de la Salud decretaron que el confinamiento se extendería 2 meses más, ya que el incremento del contagio era más elevado. Al final de junio, la postura del presidente y el subsecretario de la Salud fue que el confinamiento continuaría hasta el semáforo epidemiológico estuviera en verde, que identifica el control total de la pandemia y que garantiza que la sociedad civil no estuviera en riesgo por más contagios. Con lo mencionado antes, que para todo fue inesperado, se comenzó a notar un incremento de problemas dentro del seno familiar, donde la principal problemática era la violencia. Sin embargo, había otros factores a los cuales también se les vio un incremento como el desempleo, los problemas psicológicos, que están arraigados a la salud mental y un incremento de sus sustancias, lo cual era considerado por varias personas como una forma de pasar la pandemia y no aburrirse, pues, de no hacer nada, ¿no? Bueno, dicha consecuencia que trajo el confinamiento que ha sido mencionado anteriormente fue factores principales para generar violencia interfamiliar, como lo son agresiones verbales, las agresiones físicas y las agresiones psicológicas, que desafortunadamente no podían ser denunciadas, ya que muchos lugares como lo fueron ministerios públicos y los juzgados no operaban de manera continua e incluso una de las hacían de manera virtual, lo que era un problema para aquellas personas que no contaban en ese momento con un sustento base para su calidad de vida y por ende no podían denunciar que eran víctimas de violencia familiar. Bueno, entonces nuestro trabajo de investigación se encuentra principalmente en contra cuáles fueron los principales factores que como consecuencia llevaron a la violencia interfamiliar. De misma manera, este trabajo planeará soluciones o formas de apoyo para quienes aún son víctimas de violencia, ya que aún no llegamos a la normalidad que hemos esperado, o mejor dicho, que teníamos anteriormente.
y esperemos que esto sea pronto. Parte del desarrollo de nuestro proyecto va centralizado en una investigación a fondo de la violencia intrafamiliar, fundamentado con el Código Federal Civil, pero ahora se nos presenta este interrogante: ¿cuál es la importancia de estudiar este problema prototípico? Pues como lo mencioné al principio de nuestra introducción, esta situación es importante conocer su enfoque y su hipótesis, el trasfondo que conlleva esta situación dentro de nuestro entorno social, ya que hablamos de violencia intrafamiliar, un enfoque cotidiano, pero que a decir verdad y con este confinamiento ha tomado un trasfondo un poco preocupante, debido a que muchas personas, y podría yo mencionar dentro de mi comunidad, personas que han sufrido realmente de violencia intrafamiliar. Es muy común que escuchemos violencia intrafamiliar, maltrato de los padres a los hijos, incluso de los hijos a los padres, pero ya es un tema demasiado preocupante. ¿Y cuál es la importancia de estudiar este problema prototípico? Pues dar una solución. Tenemos muchas herramientas como estudiantes de derecho y en las cuales hemos enfocado el derecho civil, puesto que esta rama del derecho se enfoca en estudiar un trasfondo un poco de la familia, pues nos pone propuestas y legislaciones que previenen la violencia y cómo la llevan, cómo la penan, cómo tratan de prevenirla. Es de suma importancia porque a pesar de ser un tema cotidiano, considero yo que debería ser un tema preocupante, pues la violencia genera trastornos, como lo mencioné antes, físicos, psicológicos y emocionales que, si son practicados constantemente, pueden generar trastornos dentro de las personas que las sufren y que estas personas en un futuro se conviertan en delincuentes, en asaltantes, violadores o simplemente en personas que quieran sacar todo ese dolor de sufrir violencia y lo lleven generación tras generación. Pues hablamos de la violencia como una cadena de, pues sí, de maltrato, una cadena viciosa, un círculo vicioso que nunca se va a terminar si no se previene. Es por eso que nuestro problema prototípico, en el plantearlo, en el mencionar cuál es su legislación y en proponer una solución, pues presenta estas interrogantes y tratamos de darle solución. Dentro de la parte de las soluciones, al principio yo les mencioné que la sociedad, y me incluyo en ella, siempre tendemos a culpar las decisiones que el gobierno mexicano toma con los respectos a acontecimientos que en nuestra sociedad suelen suceder. Si hay asaltantes en las calles, pues tendemos a culpar al gobierno en no hay seguridad, no hay luz, etcétera, ¿no? Si hay problemáticas, no sé, fuera del tema, inundaciones, terremotos, siempre tendemos a culpar al gobierno mexicano. Pero alguna vez nosotros como sociedad nos hemos planteado una solución que venga de nosotros como ciudadanos, ¿no? Tenemos la capacidad ética, moral y de conocimientos propios para proponer una solución. Y en el caso de la violencia o para prevenirla, pues sería lo mismo, proponer una solución que nazca de nosotros, que nosotros creamos y obviamente que sea congruente y que realmente prevenga la violencia. Como lo mencioné antes, la violencia intrafamiliar conlleva a un círculo vicioso de personas que lo sigan practicando y lo lleven de generación en generación o incluso compartan esa violencia con las personas más cercanas a ellos, familiares, obviamente lejanos del círculo del seno familiar, conocidos en el mismo trabajo. Y dentro de nuestras soluciones, pues presentamos, al menos consideraría yo, un poco claras y sin tener que meter obviamente tanto las cuestiones del gobierno, porque igual no podemos hacernos justicia por cuenta propia, ni tampoco tomar decisiones porque para eso existen las leyes. Pero sí planteamos soluciones, consideraré yo, un poco claras y congruentes. La primera que tenemos pensada es instituir pláticas de prevención contra la violencia. A veces las personas tenemos miedo a contar lo que nos sucede, a contar cómo somos tratados, cómo somos vistos por las demás personas. Es válido sentir ese miedo, pero realmente creo que una de las soluciones serían tener pláticas comunitarias, obviamente, acercarnos con las personas y obviamente hacerles saber que no están solas y que obviamente siempre habrá aquellos lugares en donde se les pueda dar asesorías,
cómo prevenir la violencia, hasta qué momento decir no quiero ser parte de este círculo. La segunda, nosotros como estudiantes de Derecho, que a lo largo de 4 semestres hemos aprendido cómo funciona tanto el derecho civil como el penal y qué acciones se deberían tomar para tener una solución, hemos planteado la capacitación y la motivación para con las personas de que se atrevan a denunciar. Siempre hemos escuchado de personas que quieren denunciar a sus violentadores, a sus acosadores, pero al final de cuentas, en el momento en que se ven involucrados dentro de esta problemática, siempre se echan para atrás en el momento de que se tiene que tomar la denuncia. Y sabemos que dentro de nuestro sistema penal, una persona no puede ser procesada a juicio si no se denuncia. Entonces, una de estas partes es la capacitación y la motivación a las personas para que se atrevan a denunciar estos actos por los cuales han sido menoscabada su integridad. Y la cuarta, que creo yo sería un poco importante y que a futuro nosotros como estudiantes de derecho podremos plantear, sería la creación de un instituto de manera de organismo desconcentrado, para que no tenga que ver directamente con las instituciones del gobierno. Esta sería para prevención y combate de la violencia intrafamiliar. Obviamente hay instituciones que combaten la violencia en general, la violencia contra la mujer, violencia contra los niños. Y sí, en efecto, se ve un poco integrada la violencia intrafamiliar, pero una en específico con violencia intrafamiliar, ¿no? Que trate no solamente la violencia contra niños y mujeres, porque también los hombres, y me incluyo, hemos sido víctimas de violencia, tal vez no intrafamiliar, pero sí violencia directa, en mi caso, con otras personas, y sería un poco agradable que se tomara en cuenta a todas las personas, puesto que a lo largo de los años y con la historia, sí, se ha visto menoscabada la integridad física de los niños y de las mujeres, pero el hecho de que los años hayan pasado no quiere decir que los hombres tampoco no sufran violencia. Entonces sería un poco interesante y nosotros como estudiantes de derecho plantar ese instituto que pueda ayudar, motivar, capacitar, curar a las personas que hayan sido víctimas de violencia y pues atender todas estas situaciones dentro de nuestra problemática.